Hola, estamos para comenzar este cuaresma con una conexión en por qué la Pascua es tan unido con el Éxodo en la Biblia. La unión entre Éxodo y Moisés y la nación de Israel, pasando de Egipto por el desierto a la tierra prometida, es todo una historia preparando por el gran éxodo de toda la humanidad por Jesús en su Pascua. So vamos a ver cómo es que el Testamento Antiguo y el Testamento Nuevo en Jesús, el Evangelio, son unidos muy íntimamente, que el plan de Dios de salvación es íntegro. Y todo en el Testamento Antiguo era una preparación por la venida de Jesús y el éxodo, um, la culminación de toda la historia de salvación. Ok, so vamos a indagar. Primero vamos a ver que los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, esta porción de toda la Biblia, es solo esta parte, se llama por los judíos la Torah. La Torah era el libro de la ley. Era los libros que era la constitución de la nación de Israel, incluyendo 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esas son palabras en griego. Génesis es los comienzos. Éxodo es obvio, es el éxodo, es cuando la nación salió de Egipto y recibieron la ley y comenzaban a tener su identidad como una nación que es una federación de tribus. Y Levítico es la ley de santidad para los sacerdotes. Números era como números vienen con la numerando cuántas personas de cada tribu, como tomando inventario de quiénes somos y también parte de la travesía por el desierto. Y Deuteronomio es cuando ya llegaron al borde de entrar en la tierra prometida de Canaán. Estaban al otro lado del Jordán y Moisés está mirando por el monte Nebo, viendo todo, y él da al pueblo la segunda ley. Deuteronomio es segunda ley, como recibieron la ley de los mandamientos en el comienzo, ya es el segundo ley, es la testamento final antes que ellos entraron en la tierra prometida. Ok, so vamos a ir ahorita por Éxodo. Y vamos a comenzar a ver como en el Evangelio vemos cómo habla mucho de Jesús como el nuevo Moisés. Porque hay 6 alianzas. Como cada vez la alianza vuelve más amplio que Dios hace con el pueblo. Comienza con Génesis. Génesis, en el primer capítulo de Génesis, en la creación con Adán y Eva, Dios hace su alianza con su pueblo y da solamente una ley: no comes del árbol de conocimiento de bueno y malo. Y cayeron Adán y Eva. Entonces viene la primera consecuencia de separación de Dios, de separación de la alianza. El pecado causa cosas terribles. Y sabemos que sus hijos Caín y Abel, Caín mata a Abel. So es una historia muy penosa de las consecuencias del pecado, pero también la gloria de la promesa de vivir en íntima comunión con Dios, como los comienzos en el jardín de Edén, de no tener vergüenza, de tener relaciones íntimas sin vergüenza, sin sospecho, sin acusación, sin mentiras, sin dolor, pero
Desafortunadamente, la cadena, ¿no? La segunda alianza era con Noé. El tercero es con Abraham como un tribu. Y el cuarto alianza es con Moisés como nación. Todo eso es en la Torah. Y el quinto es con David como el reinado. Y el sexto es con Jesús, el reinado internacional. Y un día viene el séptimo, cuando Jesús regresa y finalmente todos los enemigos de Dios están aniquilados en todo el mundo. Y estamos esperando el séptimo alianza. Ahora comenzamos con Éxodo. Y vemos como desde el comienzo de Éxodo, vemos una prefiguración, no, una preparación para entender la venida de Jesús. En Éxodo tenemos el pueblo, las tribus de Jacob, los 12 tribus, que han ido a Egipto. Y el pueblo necesitaba salvación porque estaba muriendo de hambre en Canaán. Entonces, José, que fue odiado por sus hermanos, José fue a Egipto. Tú recuerdas la historia, ¿no? Fue vendido por sus hermanos a los madianitas, que lo llevaron a Egipto. Volvió un esclavo de Potifar, fue puesto en la cárcel, pero por sus dones, sus sueños, de que Dios te ha dado, él volvió el segundo más importante en todo Egipto y trajo la familia. La familia vinieron realmente buscando salvación, necesitaban comida, y por la bendición de José, Egipto tenía bastante que tenían para compartir. El primero tenemos como un salvador en José, pero también él necesitaba salvación. Y el pueblo necesitaba salvación en los comienzos. Miren Éxodo, tenemos Moisés y también el Salvador que necesita ser salvado. Necesita ir a otro lugar por un tiempo para ser salvado de fuerzas enemigas. En Éxodo 1, aquí comenzamos, dice que en Éxodo 1, versículo 4, surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos. Primero, el pueblo de Dios estaba floreciendo, aunque estaba en Egipto, ¿no? Y volvieron importantes. José era importante. Entonces todo su pueblo volvió influencial. Pero eventualmente murió el faraón que conocía a José y todos sus dones, y el pueblo perdieron su identidad como asociado con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y comenzaban a vivir en la cultura de Egipto. Y estaban prosperando hasta que ellos tenían miedo, porque pensaban que quizás ellos iban a querer tomar control, porque eran más grandes y fuertes. Entonces hicieron ellos que sufrieron un duro esclavitud, que era terrible. Entonces eventualmente, viendo que todavía estaban floreciendo, el faraón dio en versículo 15, dice que además el rey de Egipto dijo a las parteras de los hebreos, los que ayudaban en dando luz, uno de los cuales llamaba Cifra y el otro Pua: cuando asisten a las hebreas, fíjense bien, si es un niño, mátenlo. Si es niña, que viva, porque los niños no tienen derecho, porque los que pasó es en el tiempo de José y después, eran tan prósperas que comenzaban a comprar terrenos y comenzaban a ser una riqueza ahí en Egipto.
ahora querían robarles. ¿Y cómo? Mata los niños, pero quieren las mujeres. Entonces era una manera de robar a Israel de su identidad, de su heredad, porque las chicas tenían que casarse con egipcios y ya todo está acogido para el varón. Pero Dios protegía, ¿no? Dio un corazón que ellos no querían hacerlo, se hicieron el juego. Entonces el faraón da una otra ley. Si son niños, tírenlos en el Nilo para que mueran. So, tenían que tirarlos en el agua. Todos los niños. Eran los capataces, tenían que ver eso. Si los hebreos tienen un niño, van a tirarlo en el Nilo para morir. Ahí viene el primer Mesías, que es Moisés, el Salvador. El ungido por Dios para ayudar a salvar al pueblo. Pero ¿cómo son sus comienzos? Dice que la mujer concibió y dio a luz a un hijo. Y viendo que era hermoso, Moisés era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. So, había un peligro. Entonces durante 3 meses él fue escondido. Y si tú recuerdas, cuando María estaba embarazada con Jesús por el Espíritu Santo, primera cosa es que se fue a otro lugar, a su prima Isabel, por 3 meses, ¿no? Escondido por 3 meses también. Eso es Lucas capítulo 2, versículo 13. Y no pudieron esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la embadurnó con betúa, hebrea básicamente, brea, y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Eso es Éxodo 2, versículos 1 y siguientes. Entonces, quería salvar su hijo y poniendo en la providencia de Dios. Se puso en este cestilla y llamaba esto en hebreo un arca. Una arca, ¿suena familiar? Una arca como de Noé, una arca de la alianza, que era con la caja que eventualmente Moisés va a construir para poner los 10 mandamientos. Era en la arca de alianza. So, aquí también, primero, él está puesto en una arca, como la arca de Noé, puesto sobre las aguas para salvación. Pero fue recibido por la hija de Faraón y está adoptado como hijo del Faraón. Now mire esto. El Faraón puede representar en un sentido Dios Padre. Y nosotros, cuando estamos salvados por el Salvador, por las aguas de bautismo, volvemos hijos de Dios por adopción. Entonces, Moisés fue adoptado por el rey más poderoso en este tiempo, en lo cual los judíos eran sujetos. Entonces, vemos como el Salvador necesitaba salvación. Y now miramos otra cosa. En Mateo, capítulo 2, versículo 13 y siguientes, cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y se levantó, tomó al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y que se quedó ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Egipto es íntegro también en la vida de Jesús. Tenía que huir como niño
Egipto y esperar hasta que muere el rey y su gente querían matar al niño. Ya mira, Moisés, creciendo, cuando se dio cuenta de su identidad de hebreo, no sabía que era hebreo, era diferente, y cuando vio el maltrato de los egipcios a su gente, eso es en capítulo 2 de Éxodo. Un día Moisés está caminando y ve a un capataz que está maltratando duramente a un hebreo. Él se enoja porque era injusto. No, él no conocía a Dios en este tiempo. Tenía la justicia humana en sus manos. Humano. Y con este deseo de justicia y el furor que salió en él, lo mató y escondió en la arena. Y él estaba esperando que nadie se da cuenta. Pero después había una pelea entre los mismos judíos y él intervino, y uno de ellos que estaba causando el problema al otro, dice que, ¿qué? ¿Vas a matarme a mí como al Egipto? Y él se dio cuenta que todos sabían. Entonces él tenía que huir de Egipto y a ir afuera por varios años hasta que, ¿qué pasó? Dice que hasta que murieron el faraón y las personas que querían matar a él. Dios dice a esto. Entonces, Dios dice a Moisés, cuando él encontró a él en la zarza ardiente, cuando él estaba huyendo, porque había matado y el faraón quería matarlo, se huye por varios años hasta que Dios lo encuentra en la montaña de Sinaí con la zarza ardiente y dice a él, vete y regresa a Egipto, porque ya los que querían matarte habían muerto, ¿no? Y la misma cosa con Jesús en Mateo capítulo 2. Se quedó, Dios dice a José, levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Ajá. So tenemos esto. Dios dice a Moisés, vete y regrésate, porque personas que querían matarte ya están muertos. So vemos, eso es solamente los comienzos. Eso es solamente los comienzos. So vamos a continuar en estos videos buscando indagar este misterio de cómo toda la historia de Israel es nuestra historia y la preparación por la venida de Jesús. Y vamos a ver, porque estamos apuntando hasta la Pascua, para que podamos entender mejor la Pascua del Señor y Semana Santa a través de la historia del Éxodo, viendo que la salvación del pueblo Israel de Egipto es un símbolo, es una preparación de justo la salvación del mundo a través del éxodo de Jesús de este mundo por la Pascua. So, ánimo, vamos a continuar profundizando nuestra historia en la Biblia, conectando el Testamento Antiguo con lo Nuevo, para estar más animando a ver este gran misterio de la salvación y cómo implica tu vida desde tu concepción, de tus huidas, de sentirse aislada, de sentirse como con personas que no aprecian tu vida. Y nuestro deseo es reencontrar, como los israelitas, nuestra identidad como pueblo de Dios, como hijos de Dios, con una misión, no menos que Moisés. Tenemos una misión en este mundo. So que Dios les bendiga. Y abre tu Biblia y comienza a leer
y entrar en esta gran aventura que es el camino de la salvación.